Listra. En cada templo hay objetos que pocos notan. Una banca gastada, una ventana con vitral agrietado, un cántico olvidado, o incluso, un reloj de pared. El guardatemplo vive en penumbra, donde el silencio se vuelve su tumba. Cadenas rotas y un eco profundo es vigilante del borde del mundo. Un reloj antiguo, de madera oscura, colgado en la parte trasera del templo, justo donde pocos se detienen a mirar. Pero ese reloj, para el guardatemplo, no es cualquier cosa. Es más que un instrumento. Es un recordatorio. Porque cada tic-tac, cada movimiento de las manecillas, le dice algo que ha aprendido a lo largo de los años. El tiempo no nos pertenece. El tiempo es de Dios. El reloj cuelga ahí, en la parte alta de la pared, justo encima de la puerta principal del templo. No es un reloj moderno. No tiene pantalla digital, ni alarma, ni lucecitas. Es un viejo reloj de péndulo, de madera oscura, con manecillas doradas ya algo desteñidas. Muchos ni lo notan. Está tan acostumbrado a estar ahí, que se ha vuelto invisible para la mayoría. Pero no para él, no para el guardatemplo. Desde que le entregaron las llaves, una de sus primeras tareas fue revisar ese reloj. Le dijeron que a veces se atrasaba, otras veces se detenía sin razón. Tienes que darle cuerda cada cierto tiempo, le advirtieron. Y desde entonces, aquel péndulo se convirtió en parte de su rutina, pero también, con el tiempo, en una especie de compañero silencioso. Lo curioso es que, mientras más observaba aquel reloj, más comprendía algo que no todos entienden. El tiempo dentro del templo no se mide igual que allá afuera. Aquí, en este lugar de oración, las horas no son simplemente unidades de productividad o momentos que se escapan. Aquí, el tiempo tiene otro ritmo. Uno sagrado, uno eterno. Ha visto entrar personas desesperadas, mirando el reloj, temiendo llegar tarde al culto, apurados por una necesidad que los quema por dentro. Ha visto a predicadores detenerse a mitad de una oración, dejar que pasen los minutos, porque sienten que Dios está hablando. Ha visto cómo un canto se repite una y otra vez, más allá del tiempo asignado, porque la presencia de Dios ha descendido. Y sin embargo, el reloj no se molesta, no juzga, solo sigue marcando. Un día, mientras acomodaba unos bancos, el guardatemplo escuchó una conversación entre dos ancianos. Uno le decía al otro: ¿te acuerdas de aquel servicio de vigilia? Salimos cuando ya clareaba. No nos dimos cuenta del tiempo. Claro que sí, respondió el otro. Es que cuando Dios se manifiesta, uno olvida el reloj. Esa frase se le quedó grabada. Porque era verdad. En el templo, hay momentos en los que el tiempo parece detenerse. O más bien, dejar de importar. Una tarde, mientras daba cuerda al reloj, lo miró fijo y pensó: tú marcas las horas, pero no decides cuando Dios se mueve. Tú sigues tu marcha, pero Él es el dueño del tiempo. Y fue en ese momento cuando entendió algo más profundo, que muchas veces nos convertimos en esclavos del reloj. Queremos que Dios actúe ya, que responda ya, que sane ya, que hable ahora, y cuando no lo hace en nuestro tiempo, dudamos, nos frustramos, nos sentimos abandonados. Pero el guardatemplo, al escuchar el eco constante de ese tic-tac, aprendió a esperar. Aprendió que a veces Dios responde después del culto, o al final del día, o en la madrugada, que su reloj no tiene segundero visible, pero nunca se retrasa. Recordó también a aquella hermana mayor que solía llegar al templo una hora antes del servicio. Se sentaba en silencio, con los ojos cerrados, sin decir una palabra. Cuando alguien le preguntaba por qué llegaba tan temprano, ella respondía: vengo a darle tiempo a Dios. A veces, Él quiere hablar antes de que empiecen los demás. En un mundo que valora la inmediatez y la gratificación instantánea, la paciencia se convierte en una virtud cada vez más rara. Sin embargo, la Escritura nos enseña que esperar en el tiempo de Dios es fundamental para nuestro crecimiento espiritual y nuestra relación con Él. La paciencia,
entendida como la capacidad de esperar sin frustración y desesperación, es un principio que se entrelaza con la fe. La Biblia nos presenta numerosos ejemplos de personajes que, a pesar de enfrentar circunstancias adversas y prolongadas esperas, mantuvieron su confianza en el Señor. Estos relatos no solo nos inspiran, sino que también nos ofrecen lecciones prácticas sobre cómo cultivar la paciencia en nuestras propias vidas. Un aspecto clave de la paciencia en el tiempo de Dios es reconocer que su cronología es diferente a la nuestra. A menudo, deseamos que las cosas sucedan en nuestro tiempo, según nuestras expectativas y deseos. Sin embargo, Dios tiene un plan perfecto que se desarrolla a lo largo de los años, a veces incluso a lo largo de generaciones. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3 versículos 8 y 9 se nos recuerda que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esta perspectiva nos ayuda a entender que Dios no está limitado por el tiempo como nosotros lo estamos. Su paciencia es parte de su carácter y Él desea que también aprendamos a ser pacientes. La espera puede ser un tiempo de preparación y transformación. Durante estos periodos, Dios trabaja en nuestro carácter, moldeando nuestra fe y desarrollando en nosotros la perseverancia. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4 nos exhorta a considerar como un gozo las pruebas que enfrentamos, porque producen paciencia, y la paciencia debe tener su obra completa. Este proceso de refinamiento es esencial para nuestra madurez espiritual. En lugar de ver la espera como una carga, debemos aprender a verla como una oportunidad para crecer y profundizar nuestra relación con Dios. La paciencia también nos enseña a confiar en la soberanía de Dios. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, es natural sentir ansiedad y preocupación. Sin embargo, al ejercitar la paciencia, estamos afirmando nuestra fe en que Dios tiene el control y que su plan es mejor que el nuestro. Proverbios 3 versículos 5 y 6 nos instruye a confiar en el Señor de todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Esta confianza nos permite soltar las riendas de nuestras vidas y descansar en la certeza de que Dios está trabajando en nuestro favor. La paciencia en el tiempo de Dios nos ayuda a mantener una perspectiva eterna. A menudo, nos enfocamos en las dificultades temporales y perdemos de vista el propósito mayor que Dios tiene para nosotros. Romanos 8:18 nos recuerda que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Esta verdad nos anima a perseverar, sabiendo que nuestras luchas actuales son parte del proceso que nos llevará a la gloria eterna. Un ejemplo poderoso de paciencia en el tiempo de Dios es el de Job. Este hombre, conocido por su integridad y fe, sufrió pérdidas devastadoras y enfermedades. A pesar de su sufrimiento, Job nunca perdió su fe en Dios. En medio de su dolor, esperó con paciencia la respuesta de Dios y el cumplimiento de sus promesas. Su historia nos muestra que, aunque la espera puede ser dolorosa, Dios está presente en medio de nuestras pruebas, y su propósito se cumplirá a su debido tiempo. La paciencia también es un testimonio para los demás. Cuando respondemos a las dificultades con calma y confianza en Dios, podemos impactar a quienes nos rodean. Nuestra actitud puede ser un faro de esperanza para aquellos que están luchando con sus propias incertidumbres. Filipenses 4:5 nos instruye a ser conocidos de todos los hombres por nuestra gentileza y paciencia. En un mundo lleno de ansiedad y desesperación, ser un ejemplo de paciencia puede abrir puertas para compartir el amor de Cristo. La Biblia nos enseña que nuestra esperanza debe estar firmemente arraigada en la promesa de Dios y en su capacidad para actuar en el momento adecuado. Al explorar este tema, veremos cómo la esperanza en el tiempo de Dios se manifiesta en nuestras vidas y cómo podemos cultivarla en medio de las pruebas. La esperanza, en su esencia, es la expectativa confiada de que Dios cumplirá sus promesas. En Hebreos 11:1 se nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta definición nos recuerda que la esperanza no es simplemente un deseo vano, sino una certeza basada en la fidelidad de Dios. Cuando enfrentamos momentos difíciles, es crucial recordar que Dios tiene un plan y que su tiempo es perfecto. Aunque nuestras circunstancias pueden parecer desalentadoras, nuestra esperanza debe estar anclada en la verdad de que Dios está trabajando en nuestro favor. Un aspecto clave de la esperanza en el tiempo de Dios es la comprensión de que su cronología es diferente a la nuestra.
En nuestra cultura, estamos acostumbrados a buscar resultados inmediatos. Sin embargo, Dios opera en su propio tiempo, que a menudo no se alinea con nuestras expectativas. En Salmo 27:14 se nos insta a esperar en Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón. Esta exhortación no solo nos anima a esperar, sino también a encontrar fortaleza y aliento en esa espera. La esperanza en el tiempo de Dios implica confiar en que aunque no veamos resultados inmediatos, Dios está en control y su plan se desarrollará de acuerdo a su voluntad. La historia de Abraham es un poderoso ejemplo de cómo la esperanza en el tiempo de Dios puede sostenernos en medio de la espera. Dios le prometió que sería padre de muchas naciones, pero pasaron años antes de que esa promesa se cumpliera. Durante ese tiempo, Abraham enfrentó dudas y desafíos, pero su esperanza nunca se desvaneció. Romanos 4:18-21 nos dice que Abraham, esperando contra esperanza, creyó en esperanza. Su fe y esperanza en las promesas de Dios le permitieron perseverar en medio de la incertidumbre. Esta historia nos enseña que, aunque la espera puede ser larga, nuestra esperanza en Dios debe ser firme y constante. La esperanza en el tiempo de Dios también se manifiesta en la promesa de redención. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios ha cumplido sus promesas de salvación y restauración. En Isaías 40:31 se nos dice que los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Esta promesa es un recordatorio de que, al esperar en Dios, encontramos renovación y fortaleza. La esperanza en su tiempo nos permite levantarnos sobre nuestras circunstancias y confiar en que Él está trabajando en nuestras vidas. La esperanza también se alimenta de la certeza de que Dios tiene un propósito en cada situación. Romanos 8:28 nos asegura que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esta verdad nos invita a ver nuestras pruebas y tribulaciones desde una perspectiva diferente. Aunque no siempre entendamos por qué suceden ciertas cosas, podemos tener la esperanza de que Dios está utilizando cada experiencia para nuestro bien y su gloria. Esta perspectiva nos ayuda a enfrentar las dificultades con una actitud de confianza y esperanza. La esperanza en el tiempo de Dios nos enseña a vivir con una expectativa activa. No se trata solo de esperar pasivamente a que las cosas cambien, sino de vivir con la certeza de que Dios está actuando. En Filipenses 1:6, Pablo nos recuerda que estoy seguro de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta promesa nos anima a seguir adelante, sabiendo que Dios está trabajando en nosotros y que su obra se completará en su tiempo. La esperanza activa nos impulsa a seguir orando, sirviendo y creyendo en el poder de Dios para transformar nuestras vidas y nuestras circunstancias. Además, la esperanza en el tiempo de Dios nos llama a compartir nuestra fe con los demás. En primera carta de Pedro 3:15, se nos instruye a estar siempre listos para presentar defensa ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Nuestra esperanza no solo es para nuestro beneficio, sino que también es una luz para aquellos que nos rodean. En tiempos de dificultad, nuestra confianza en el tiempo de Dios puede ser un testimonio poderoso de su fidelidad y amor. Al compartir nuestra esperanza, podemos alentar a otros a confiar en Dios y a esperar en su tiempo. La esperanza en el tiempo de Dios nos prepara para la venida de Cristo. En Tito 2:13, se nos habla de la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta esperanza no solo nos sostiene en el presente, sino que también nos da una perspectiva futura. Al esperar el regreso de Cristo, encontramos consuelo y motivación para vivir de acuerdo a su voluntad. La certeza de que un día seremos restaurados y viviremos en su presencia nos llena de esperanza y nos anima a perseverar en nuestra fe. Vengo a darle tiempo a Dios. A veces, Él quiere hablar antes de que empiecen los demás. Esa frase lo conmovió, porque vivimos en una época que corre, que exige, que agenda cada segundo. Pero aquí, en este templo, el tiempo se vuelve espacio sagrado. No se desperdicia, se entrega. Y entonces, cada vez que escucha el péndulo moverse, cada vez que da cuerda al reloj, el guardatemplo no solo piensa en los minutos que se van.
Piensa en las oportunidades que llegan, en las promesas que aún no han sido cumplidas, pero que vendrán a su debido tiempo. En los silencios que también son parte del plan divino, porque al final, el reloj solo marca lo que ya Dios determinó, y el corazón que aprende a esperar, ese es el que encuentra a Dios justo a tiempo. El templo está vacío de nuevo. Las luces ya se apagaron, el eco de los pasos ha desaparecido, y el guardatemplo se queda unos minutos más, como siempre. Mira el reloj colgado en lo alto. Sus manecillas siguen avanzando, fieles, constantes, una y otra vez, marcando cada segundo como si fueran susurros del cielo. Él se acerca con su paño de siempre, limpia con delicadeza el vidrio y vuelve a escuchar ese suave tic-tac. El péndulo se mueve como si dijera, Dios sigue aquí, Dios sigue aquí. Se queda un momento en silencio. Piensa en las veces que quiso que Dios llegara más rápido, en las oraciones que aún parecen sin respuesta, en los todavía no que duelen, y en los ya viene que requieren fe. Y entonces susurra, no para el reloj, sino para sí mismo, quizás para el cielo. El tiempo es tuyo, Señor. Yo solo soy el que cuida mientras llega lo que viene de ti. Apaga la última luz. Da vuelta la llave. El eco de sus pasos se pierde entre las bancas, pero el reloj sigue ahí, inmutable, tranquilo, porque aunque todo se detenga, aunque los cultos pasen, las estaciones cambien y los años transcurran, hay una verdad que permanece. El tiempo es de Dios, y mientras el reloj del templo siga marcando, habrá alguien esperando, velando, confiando. Yo soy el guardatemplo, y cada tic-tac en estas paredes me recuerda que los planes del cielo no llegan tarde, y que todo lo que Dios promete, llega justo a tiempo. Gracias por acompañarme en este recorrido entre péndulos, silencios y promesas. Hoy hablamos del tiempo, ese regalo divino que no siempre entendemos, pero que debemos aprender a cuidar. No olvides suscribirte, activar las notificaciones si estás en YouTube, o seguirnos en la plataforma donde nos escuchas. Déjanos un comentario, una reseña, o compártelo con alguien que también esté esperando una respuesta, porque quizás, justo en este tiempo, este mensaje era para él. Nos escuchamos en el próximo episodio de El Guardatemplo. El guardatemplo vive en penumbra, donde el silencio se vuelve su tumba. Cadenas rotas y un eco profundo. Es vigilante del borde del mundo. Una producción de Listra. ABS Audio en calidad sonora.